Mis amados hermanos, buenos días. Vamos a empezar con la lectura de hoy. Usted sabe, estamos leyendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos, así que les pido de favor que abran su Biblia en el capítulo número 8. Cuando estén listos, vamos a empezar a leer versículo a versículo. ¿Ya están ahí? Ok, Romanos capítulo 8, y vamos a empezar el día de hoy con el versículo número 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a orar y que Dios nos ayude dándonos entendimiento con su palabra. Padre, muchas gracias por este tiempo. Ayúdanos, te lo pido y te lo ruego, a que esta mente finita, a que esta mente que se opone de repente a estudiar y a entender cosas, que esta mente hoy se abra y que tú puedas depositar algo bueno en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada estuvimos leyendo del versículo 1 hasta el versículo 11. Pablo nos está hablando ahora de vivir en el Espíritu. Y vimos cómo hay dos leyes que se están peleando en nosotros. La ley de la carne, que es nuestros deseos, nuestras inquietudes, digamos, dejando a un lado a Dios, y vimos la otra ley, que es la ley del Espíritu. Esta ley del Espíritu hablábamos de que es un nuevo pacto que el Señor había profetizado por medio de Jeremías, y ese nuevo pacto era la venida de Jesús, y las leyes que estaban escritas en papel que Dios le había dado a Moisés, ahora están escritas aquí en nuestra mente y escritas aquí en nuestro corazón. Eso significa que el Espíritu Santo pone en nuestra mente y en nuestro corazón un anhelo de obedecer a Dios, de honrar a Dios, ¿vale? Entonces, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Entonces, le debemos algo a alguien, pero dice Pablo, ustedes no le deben a la carne, ¿eh? Ustedes no le deben a la carne nada. ¿Por qué? Porque mire, la carne al final, o la ley esta de muerte que decía Pablo, lo único que hace en nosotros es llevarnos hacia la perdición, llevarnos hacia la muerte espiritual. Nuestra relación con Dios se trunca, se acaba, se termina. Entonces, no le debemos nada a la carne como para que estemos viviendo en la carne. Es decir, la carne no ha hecho nada por nosotros como para que decidamos estarle sirviendo constantemente. Hubo alguien que sí hizo algo por nosotros, y ese fue Jesús, y con Él sí somos deudores. Entonces vale la pena que a Él le sirvamos, no a la carne, porque la carne nos ha llevado hacia destruir de muchos modos nuestra propia vida, nuestra relación con Dios y hasta nuestras familias. Entonces, somos deudores, pero no a la carne, mis hermanos. No le debemos nada a la carne como para que le estemos sirviendo a la carne, dice Pablo. Versículo 13, porque si viven conforme a la carne, van a morir. Otra vez, hemos platicado mucho aquí o Pablo nos ha hablado mucho acerca de la muerte y de la vida, pero entendamos, Pablo no habla de una muerte física, porque esa muerte ya la tenemos comprada todos. Desde el momento que nacemos, tenemos un boletito que dice, mi chavo, tarde o temprano te vas a ir. Entonces, de la muerte que está hablando Pablo es de esa muerte espiritual, de esa separación con Dios. Entonces, si andamos conforme a la carne, definitivamente nuestra relación con Dios es nula, no existe. Entonces, Él nos da una recomendación. Mire cómo termina el versículo 13. Dice, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Pero aquí está interesante, mire. Dice,
Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. No dice, Pablo no está diciendo, mas si con el Espíritu ustedes, mas si el Espíritu mata las obras de la carne. No dice eso. Dice que con la ayuda del Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne. Entonces no hay que confundir esas cosas, porque a veces pensamos que venir aquí y conocer del Señor ya nos va a cambiar luego, lo que decía Angélica ese rato, y nos va a transformar y ahora somos las superpersonas que ya no se equivocan. No, dice Pablo que el Espíritu nos va a capacitar para que nosotros le demos en la torre a las obras de la carne. Entonces, ¿el trabajo de quién es? De nosotros. De nosotros es el trabajo, Angélica. El Espíritu nos capacita. El Espíritu nos empieza a decir cosas aquí y cosas aquí. Y es nuestro trabajo obedecerle, porque a lo mejor, como decían ustedes, el Espíritu nos dice, oye, por ahí no. Ya, como dices, el Espíritu ya hizo su trabajo, ya me dijo por dónde. Pero yo voy a decidir si cambio de dirección porque me dijo que por allá no, o me importa, soy necio y voy por donde ya me dijo que no. Exactamente. Entonces, diga conmigo, el Espíritu me capacita, pero el trabajo lo hago yo. ¿Vale? Entonces, Pablo nos está diciendo, mas si por el Espíritu ustedes hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Ahora, Pablo lo dice sencillo, ¿no? Pero ¿qué onda? ¿Cómo le hago para realmente matar las obras de la carne? ¿No? Porque a lo mejor ya me voy con eso a mi casa y digo, tengo que matar las obras de la carne. ¿Y eso cómo se hace? ¿No? Vaya a la carta de los Efesios. En el capítulo 4. Es algo que ya nos leyó Chío. Pero si a usted le interesa saber cómo vamos a empezar a matar esas obras de la carne, le recomiendo que empiece a leer toda la carta de Efesios. No es mucha, son 6 capítulos. Pero a partir del capítulo 4, versículo 17 y hasta el final, Pablo le empieza a hablar a la iglesia de Éfeso, dándole tips así específicos de cómo matar las obras de la carne. Efesios capítulo 4, versículo 22. Primer tip para acabar con las obras de la carne y para que empecemos a vivir en el Espíritu. Versículo 22, el primer tip es despojarnos del viejo hombre. Aquel que lo único que quería era satisfacerse a sí mismo y se olvidaba completamente de Dios. Versículo 23, renuévense en el espíritu de su mente. Si tú ya traías una forma de pensar, hay que renovarla. No nos podemos quedar con la misma forma de pensar siempre. Si usted me pregunta a mí, si creo y pienso lo mismo que cuando empecé a ser cristiano, que fue en mi adolescencia, yo le voy a decir que no. Había muchas cosas que yo pensaba y creía y que ahora, a través de la lectura, mi mente se empieza a renovar, se empieza a hacer nueva. Y de hecho Pablo le decía a su gente, oigan, yo ya tendría que hablarle a ustedes como gente madura, pero como no le echan ganitas, les tengo que seguir hablando como si fueran niños. ¿Por qué? Porque no habían renovado su mente. O sea, necesitamos estar cambiando lo que hay aquí en mi cabeza. Si antes pensaba que, lo que decía Chío, si antes pensaba que si la autoridad me dice, hey, ponte un cubrebocas,
Y yo me ponía de necio, no, ¿cómo crees? Yo soy cristiano, tengo toda la fe del mundo, a mí no me va a pasar nada. Hoy entendemos que tenemos que ser partícipes de algunas cosas como esta, porque el hecho de usar el cubrebocas hace que me cuide yo y que cuide a mi gente, ¿no? Entonces, todas esas cositas las empezamos a cambiar, a renovar en nuestra mente. Mire, ahora el versículo 24, siguiente tip de Pablo: vístanse del nuevo hombre. ¿Cuál nuevo hombre? Pues ese que ya reconoció a Jesús y que trae el anhelo en su mente y en su corazón de ser diferente, de servirle a Dios. Y ahora, más práctico todavía, versículo 25, desechen la mentira. Hablen verdad. A veces se nos hace súper fácil, ¿no? Echarnos una mentirilla blanca. Pues qué. No. Desechemos la mentira. Desechemos la mentira. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Ok, te doy permiso de que te enojes porque sigue siendo parte de tu naturaleza que te enojes, airaos, que te enojes. Pero en medio de tu enojo, por favor, sé consciente. No peques. No peques. No hay problema si te enojas, pero ten cuidado, no peques. Versículo 27, no le des lugar al diablo. Estamos hablando de cómo hacer morir las obras de la carne práctico, ¿no? De la forma práctica. Tenemos que entonces renovar nuestra mente, dejar de mentir. Si nos enojamos, no debemos pecar. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Si te gustaba lo ajeno, deja de hacerlo. Deja de hacerlo. De esa manera estamos desechando las obras de la carne. Son pequeños tips que Pablo le está dando a la iglesia de Éfeso y que obviamente nos sirven a nosotros. Si robabas, ya no robes, trabaja. Haz con tus manos lo que es bueno. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Te gustaba hablar con groserías, con maldiciones? Deja de hacerlo. Trata de cambiar eso. Cuando estés a punto de que se te salga, ¡uy!, cierra la boca. No sé si llegar a ese extremo, no sé si llegar a ese extremo de morirse la lengua, pero cuidado con esas cosas. A veces en el ambiente en el que estamos, los amigos, y lo digo porque a mí me pasa, no lo digo por otra cosa, en el ambiente en el que nos desenvolvemos a veces se nos hace fácil o sin querer queriendo se nos chispotea una mala palabra, ¿no? Pero aún ahí hay que ponerse abusados porque no es malo que tú convivas con la gente que no cree. Lo malo es que seas igual que ellos. Ahí está el problema. Entonces, ninguna palabra corrompida que se está corrompiendo, que se está, permítame la expresión, que se está pudriendo, que ya esas palabras ya no caben en nosotros. ¿Vale? Entonces, versículo donde andamos en el 30, no contristen al Espíritu Santo. Con sus actitudes, con sus hechos, con su forma de pensar, con su forma de hablar, no entristezcan al Espíritu Santo. La semana pasada vimos que somos habitación del Espíritu Santo. Nosotros, por darle lugar a la carne, podemos entristecer al Espíritu Santo. Entonces, recomendación de Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo. Y mire el versículo 31, quítense de ustedes toda amargura. Eso está fuerte, de verdad, porque a veces andamos por la vida así, ¿no? Que no nos calienta ni el sol. Enojados todo el tiempo, ni me hables, no queremos escuchar ni que nos digan nada. Entonces,
parte de eso es que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos empezar a cambiar esas cosas. Quítense de ustedes toda amargura, enojo. Es que aquí en este versículo Pablo sí nos está dando duro y a la cabeza, ¿eh? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso habla mucho de lo que vivimos en casa, de cómo nuestros hijos nos desesperan y les gritamos. A veces pensamos que con la gritería pues los estamos educando, pero no es cierto. Realmente estamos dejándonos llevar por nuestra carne, dejándonos llevar por esas cosas que definitivamente no le agradan a Dios. Entonces, necesitamos igual voltear a ver al Espíritu, orarle al Espíritu, pedirle al Espíritu que nos ayude con todas esas cosas. ¿Por qué lo está mencionando Pablo y por qué se lo está escribiendo? Acuérdense que Éfeso es una de las tantas iglesias que Pablo fundó. Entonces Pablo se entera de todo lo que está viviendo la iglesia y les empieza a escribir cartitas, porque acuérdense, el trabajo de un apóstol es venir aquí a esta ciudad e implantar una iglesia. Y está ahí un par de años y tiene que él darles las herramientas para que la iglesia crezca y después trabaje sola. El apóstol no se puede quedar ahí. Entonces el apóstol va a otra ciudad y planta otra iglesia y hace lo mismo. Viene a otra ciudad y planta otra iglesia y hace lo mismo. Entonces, estas cartas que escribió Pablo a estas iglesias son iglesias a las que ya no pudo regresar por muchas razones. La más fuerte es que al final estaba en la cárcel el Señor, ¿no? Pablo. Entonces, estas cartas era porque Pablo escuchaba qué estaba pasando en la iglesia y les decía, oigan, tengan cuidado con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Entonces, usted y yo somos una iglesia que necesitamos poner atención también en esto porque son cosas que pasan en la iglesia. Esto no es para gente de afuera, esto es para gente de la iglesia. Entonces, abusados, porque necesitamos abrazar esto y empezar a trabajar en casa. Urgente. Versículo 32, sean buenos unos con otros. Sean benignos, dice, ¿no? Antes sed benignos unos con otros, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdónense, dejen de guardar rencor, ya, perdonen. No podemos estar toda la vida enojados con alguien porque no nos pagó, porque nos hizo una mala cara, porque no nos saludó, porque nos dijo una grosería. No, no, perdónense. Mire, si usted no perdona, imagínense que Clarita me hizo una cara y yo estoy resentido con ella. Si yo a ella no la perdono, ella ni siquiera se dio cuenta primero que me hizo la mala cara. O sea, ella anda feliz de la vida por allá. Ni se dio cuenta que me ofendió y me lastimó porque yo quiero mucho a Clarita. Si yo no la perdono a ella, aunque ella no sepa que me hizo daño, el único que se hace daño soy yo mismo. Las sugerencias que nos está haciendo Pablo es para que usted se guarde de esa carne que quiere terminar con su vida espiritual. Entonces, perdónense ya. Por el otro, no. Por ti mismo. Perdónense ya. Como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Los menos que merecíamos el perdón éramos nosotros. Y Dios, a pesar de cómo somos, vino y nos regaló de su amor. El capítulo 5 de Efesios y el capítulo 6 de Efesios siguen hablando y hablando y hablando de cosas que podemos poner en práctica para hacer morir las obras de la carne.
Entonces, yo le recomiendo, aviéntese la carta de Efesios y cheque ahí las cositas que le ayudan a usted para hacer esto, para lograr estar vivo y para lograr tener una relación correcta con Dios y con su prójimo. ¿Vale? Entonces, le dejo de ahí, le dejo de tarea eso y que no solamente lo leamos, sino que lo empecemos a practicar. Vamos con el versículo número 14 de Romanos. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ya me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de esto. A veces queremos que Dios, mire, le voy a platicar algo porque esto a mí me pareció increíble. Yo conocí a una pareja cristiana bien cimentada en la iglesia que de repente dejó de ir a la iglesia. Y bueno, cuando vas con ellos, cuando escuché por qué no querían ya ir a la iglesia, adivine por qué. Porque querían que Dios les hablara así de manera audible y decirles, vente mijito, regresa a la iglesia, te estoy esperando. Por el amor de Dios. O sea, queremos que Dios nos hable de manera audible. No tenemos idea de lo que estamos pidiendo. Muchos que quisiéramos tener una experiencia sobrenatural, no sabemos lo que estamos pidiendo. En la lectura de Hechos vimos varios encuentros sobrenaturales y lo primero que siente la persona que tiene ese encuentro es miedo. Le da un miedo ante eso sobrenatural. Porque nuestra carne, nuestro cuerpo no soporta la santidad de Dios. Entonces, Moisés fue el que tuvo un encuentro mucho más cercano que cualquiera en las Escrituras. Dios le permitió ver una pequeñita parte de su espalda. Dios le permitió a Moisés ver una pequeña parte de su espalda y la gloria de Dios estaba sobre Moisés. Baja del monte con el rostro resplandeciente. No estamos capacitados, mi hermano, para eso, para tener un encuentro sobrenatural con Dios. Nuestra carne, nuestro cuerpo no lo soportaría. Caeríamos muertos si es que pudiéramos tener un encuentro así con Dios. Entonces Dios usa muchas cosas para hablarnos, pero la principal es esta, las Escrituras. Si usted quiere que Dios le hable, lea las Escrituras. Lea las Escrituras, diario. Así, a lo mejor no leo un libro completo, pero sí a lo mejor me leo unos cuantos versículos y esos versículos los traigo en mi mente todo el día, tratando de entender que Dios me puede hablar o me quiere hablar a través de su palabra y de esos versículos. ¿Vale? Tenemos el celular, ya tenemos la Biblia a la mano, entonces no hay pretexto. Vamos a ser guiados por el Espíritu en la medida que entendamos lo que las Escrituras nos están diciendo. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces podemos entender que somos hijos de Dios. Versículo 15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjese cómo Pablo junta estas dos palabras, esclavitud y temor, en una sola frase. Esclavitud y temor. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es aquello a lo que los seres humanos le tenemos más miedo? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensarías tú, Aaroncito? A lo desconocido. ¿Cómo qué? Porque lo desconocido suena muy general. A lo nuevo, a lo desconocido. Chío, ¿cómo qué crees en general? Ok.
Ok, exacto. De hecho, el miedo más recurrente en la mayoría de las personas es el miedo a la muerte. Y le voy a ser honesto. En estos últimos meses y años, bueno, sí, meses de pandemia, eso se desató mucho más, muchísimo más, porque todos, pues nosotros, tuvimos experiencias muy cercanas y conocimos a mucha gente que se nos fue en esta pandemia. Pero los que estuvimos enfermos, también tuvimos mucho miedo a la muerte, a morir. Hace unos meses me visitó un amigo que tuvo también COVID y con lágrimas en sus ojos me dijo, Nel, yo pensé que me iba a morir. Su esposa también se enfermó y lo mismo. Es el miedo a la muerte lo que ha estado gobernando por mucho tiempo a las generaciones. Ayúdame por favor a ir al libro de Hebreos, capítulo 2. Porque acaba de decirnos Pablo que el espíritu, que no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No podemos, no debemos estar otra vez en temor. Hebreos capítulo 2 le dije, ¿verdad? Versículo 14. Mire. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos somos nosotros, que somos de carne y hueso, de carne y sangre, ¿vale? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, ¿quién? Jesús, él también participó de lo mismo. Es decir, lo que decía Chío hace rato, Jesús vino en la misma condición que nosotros aquí a la tierra. Vino en carne y sangre, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Ustedes son carne y sangre, Jesús vino en carne y sangre. Y mire, ¿para qué vino Jesús aquí a la tierra? Para destruir por medio de la muerte. Si Jesús venía como Dios aquí a la tierra, era imposible que muriera, porque es Dios. Él tenía que venir en forma de humano, de carne y de sangre, para poder morir. Entonces, mire lo que hizo Jesús. Destruyó por medio de la muerte, su muerte, la muerte de Jesús, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mi hermano, si todavía tenemos esa sensación de miedo en el corazón, porque yo todavía la tengo, me quiero hacer el fuerte y demás, pero todavía hay esa sensación de miedo a la muerte. Necesitamos concentrarnos en las cosas que el Espíritu está haciendo en nosotros. ¿Para qué? Para que ese temor a la muerte empiece a desaparecer. Empieza a desaparecer. Mire, versículo 15. ¿Para qué entonces vino? Vino para destruir la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte, mi amado hermano, lo que hace es esto: tenernos amarrados, imposibilitados para avanzar y para seguir adelante. Pablo lo mencionó como un espíritu de esclavitud, y aquí el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, que dicen algunos que probablemente también fue Pablo, pero no están seguros, él dice aquí sujetos a servidumbre. Esclavitud y sujetos a servidumbre es la misma cosa. ¿Vale? Entonces, no podemos, mi amado hermano, seguir siendo esclavos de ese miedo, principalmente a la muerte, porque Jesús lo que vino a hacer fue a derrotar, a destruir ese imperio de la muerte que tenía Satanás en su poder. Ya no podemos tener miedo a la muerte, porque la muerte física ciertamente va a llegar, pero en cuanto muramos físicamente empezaremos a vivir en Cristo Jesús. Eso es lo que nos tiene que dar a nosotros confianza y ánimo, y nos tiene que quitar ese miedo a la muerte.
¿Vale? Vale. Entonces, no recibimos ese espíritu de esclavitud como para que estemos otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Este término de Abba al final es un término en el idioma arameo que hace referencia a un papá. Es una forma de decirle papá, pero como con cariño, ¿no? Con mucha confianza, como decirle papito, como decirle papi, y denota mucha ternura y denota también una dependencia total a Dios. Jesús, cuando estaba ahí en el Gólgota, cuando estaba orando, diciéndole al Señor, oye, si es posible que pase de mí esta copa, lo primero que le digo fue, Abba. Abba. Mateo, usted lo encuentra en Marcos 14:36, ahorita no lo vamos a leer, pero ahí le dijo, Abba, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga conforme yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Abba, papá, papito, padre, si es posible que así sea, si no, yo sigo sujeto a tu voluntad. Acercarse a Dios, que nos acerquemos a Dios, mi amado hermano, como nuestro Abba, como nuestro papá, hace que en medio de las circunstancias más difíciles reconozcamos que Él tiene el control absoluto de todas las cosas y que su voluntad es perfecta. Yo sé que a todos nos pasó con lo de mi suegro, todos nos preguntamos ¿por qué? Y con Dios, mi amado hermano, si creemos que Él tiene el control y que su voluntad es perfecta, ya no podemos estarle preguntando ¿por qué? Tenemos que preguntarle ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Cuando mi suegro estaba y yo tenía la oportunidad de hablarle a todos ustedes, yo les decía, ustedes, nosotros, somos los que en el futuro nos vamos a encargar de esto. Dios nos está capacitando, Nati, Angélica, Felipe. A todos nos está capacitando. Y todos ustedes, incluido yo, porque Él nos sigue capacitando, estamos pasando por estos procesos con un propósito. Entonces necesitamos estar buscando a Dios y estar dispuestos. Porque ya vimos que el Espíritu nos va a capacitar, pero la chamba es nuestra. Ahí está el Espíritu diciéndonos, pero si nosotros no accedemos, si no cooperamos, ¿cómo? ¿Vale? Entonces, ya vimos que no recibimos ese espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, y con ese espíritu de adopción le podemos decir a Dios, Abba, papá, papito. Versículo 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio, el mismo Espíritu nos habla a nosotros, nos hace sentir a nosotros que somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios definitivamente, su idea era adoptarnos como sus hijos. Y si somos adoptados, entonces ahora, dice el versículo 17, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Acuérdese que Cristo Jesús es el heredero de todas las cosas. Hebreos 1:2, anótelo ahí, lo lee en su casa. Hebreos 1:2 dice que Jesús es el heredero de todo. Entonces, si Jesús es el heredero, yo en automático, si estoy en Cristo, me convierto en coheredero. ¿Qué cosas vamos a heredar? Hay muchas cosas que vamos a heredar, pero de las principales es
lo que les comentaba, la vida eterna. Eso es lo que nos tiene que mover e impulsar, mis hermanos. Lo que les he dicho siempre es que el tener una bonita casa, un bonito coche, son cosas que vienen añadidas. Pero la verdadera herencia es que podamos estar con Él ahí arriba y disfrutar de su presencia y de su gloria. Esa es la verdadera herencia, ¿vale? Terminamos con esta parte. Dice, otra vez voy a leer todo el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, Chío ese rato yo creo que sabía lo que íbamos a platicar. Venir a Jesús no va a ser un asunto de que todo sea color de rosa. Y si vamos a ser coherederos y participar de su gloria, también vamos a participar de sus tribulaciones, de que padezcamos juntamente con Él. Mire, vamos rapidísimo a Juan y con esto terminamos. Juan capítulo 15. Versículo 18. Son palabras de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 18. Cerramos en el 21. ¿Ya están ahí? Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. No se me hagan los mártires, ¿eh? Ay, nadie me quiere, toda la gente de allá dice que soy así, que soy esto, que soy lo... Hey, antes que a ustedes, señores, a Jesús lo aborrecieron, lo escupieron, lo apedrearon, lo insultaron, le dijeron que era un blasfemo, un hereje, y era el Hijo de Dios. Terminaron matándolo. Así que ni se me ponga mal de que, ay, me hizo caras, ya no me habla mi vecina porque le compartí de Jesús. Al Señor lo aborrecieron antes que a ustedes. Si fueran ustedes del mundo, el mundo amaría lo suyo. Hey. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Dirían, este Lalito, qué chulada Lalito, me encanta estar con Lalito porque me la paso chévere con él. Pero háblales tantito de Jesús. Puf. No. Podemos seguir siendo amigos, pero ni me menciones a tu Jesús, ni tu religión, ¿no? Ni a Dios. Entonces, si ustedes fueran del mundo, mis hermanos, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Ustedes, desde antes de que nacieran, el Señor ya los tenía en su mente, dijo, Ligi y Lalito van a estar conmigo. Les cuesta trabajo, no importa, yo los quiero aquí conmigo. Yo los voy a sacar adelante, yo los voy a levantar. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra chamba también. No es magia. ¿Vale? Entonces, yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hay una simple y sencilla razón por la que la gente nos rechaza o rechaza cuando les hablamos. Porque ellos no conocen a Dios, no tienen ni idea de las cosas que se pierden, dado que no conocen a Dios. Vamos a ponernos de pie, oramos y nos despedimos.
¿De qué hablamos hoy? Seguimos hablando en el capítulo 8 de vivir en el Espíritu, de que ya no podemos estar dominados o siendo dominados por las obras de la carne, sino que tenemos que permitir que el Espíritu nos capacite y que nosotros empecemos a poner por obra lo que su palabra nos dice. En Efesios, les recuerdo, ahí hay muchos tips para que usted vaya agarrando de uno a uno y los vaya practicando. ¿Te gustaba mentir o lo haces porque ya te nace así solito decir una mentira? Ya no mientas. ¿Robabas? Ya no robes. No entristezcas al Espíritu Santo. ¿Te gustaba decir malas palabras y groserías? Ya no las digas. Todas esas cositas, tómelas y empecemos a practicarlas poco a poco. No nos enojemos, perdonémonos. ¿Vale? Hay muchas cosas que podemos empezar a poner en práctica. Hay algunos de ustedes, me imagino que ya las tienen súper dominadas, pero habemos otras personas como yo que necesitamos seguir esforzándonos. Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu Espíritu y gracias porque en tu palabra encontramos paz, encontramos tranquilidad, encontramos ánimo. Yo sé que tú, Padre, a pesar de que a veces las circunstancias son difíciles, tú estás con nosotros. Tú prometiste que no nos dejarías y que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así lo creemos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Los bendigo y te pido con todo mi corazón que tu Espíritu Santo los ayude en esta aventura de servirte, en esta aventura de transformarnos para transformar a nuestra comunidad, a nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.